a terminar la semana y ya para despedirnos, para irnos de vacaciones. ¿Por qué hay tan poquitas personas conectadas? 27 personas conectadas. ¿Por qué? Vamos a comenzar y ayer en clase presencial estábamos viendo lo relativo a la competencia por grado, tanto en amparo indirecto en primera y en segunda instancia, como en amparo directo o amparo directo, todavía no lo explico. No, profesora, apenas le iba a comenzar a explicar. Bueno, entonces vamos a explicar, ya terminamos competencia por grado, amparo indirecto, primera y segunda instancia. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, profesora. Entonces vámonos ahora, vámonos con amparo directo, ¿sí? El amparo directo se le conoce como amparo uniinstancial. Amparo uniinstancial. ¿Por qué uniinstancial? Porque contra la sentencia que se dicta en amparo directo, generalmente no procede ningún recurso. La sentencia que resuelve un amparo directo generalmente es irrecurrible. Ya no se puede impugnar. O sea, que el amparo directo nada más se queda con ¿cuántas instancias? Una. Con una sola, única instancia. Por eso se llama amparo uniinstancial. Esta es la regla. La regla es contra la sentencia que se dicta en amparo directo ya no procede nada. Pero, en algunos casos muy especiales, sí se va a poder interponer, ¿qué cosa? Recurso. ¿Cuál? El de revisión también. Pero son casos excepcionales. Ahorita vamos a explicarlos. ¿Sí? Entonces, a mí no me gusta mucho llamarle uniinstancial, porque ¿qué tal que estoy en los casos en que procede revisión? Entonces mi amparo directo se convertiría ¿en qué? Biinstancial. Biinstancial. Entonces, a mí no me gusta utilizar en el amparo indirecto la palabra biinstancial y en el amparo directo uniinstancial. Porque, a ver, en amparo indirecto, ahí la sentencia que se dicte sí la puedo impugnar, pero ¿qué tal que no se me pega la gana interpone el recurso? Entonces, el amparo indirecto, ¿con cuántas instancias se quedaría ahí? Con una. Con una, ¿no? Y lo mismo el directo. En el directo es uniinstancial, pero ¿qué tal que estoy en los casos de excepción y puedo interponer un recurso? Entonces, el uniinstancial se convertiría En bi. en bi. Entonces, no me gusta mucho esa terminología, pero teóricamente hablando así está dividido. Entonces, esto sí grábatelo, ¿sí? La sentencia que se dicta en amparo directo, por regla general, es irrecurrible. Contra ella ya no procede ningún recurso. Salvo casos muy especiales que te voy a explicar, donde sí se va a poder interponer recurso de revisión. Ahora, vamos a hablar ahorita del amparo directo, competencia por grado en amparo directo, ¿sí? O sea, cuando presentas la demanda hasta que se dicta la sentencia en ese amparo directo, ¿quién va a conocer de esa única instancia, por llamarlo así? ¿Quién te dije que por regla general conocía de amparo directo? El Tribunal Colegiado de Circuito, profesora. El Tribunal Colegiado de Circuito. El Tribunal Colegiado de Circuito. Entonces,
Cuando hagas una demanda de amparo directo, se lo vas a dirigir al Tribunal Colegiado de Circuito, por grado, por grado. Si haces una demanda de amparo directo, nunca se te ocurra dirigir la demanda ¿a quién? Al juzgado de distrito o al tribunal colegiado de apelación. Exactamente, porque se declararían incompetentes. Y no, pues sí, si yo nada más conozco de amparos indirectos. El directo es ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Entonces, tu demanda de amparo directo por grado siempre se lo vas a dirigir a este colegiado de circuito. Esa es la regla. Pero, en algunos casos especiales, de este amparo directo podrá conocer y resolverlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, con asterisco, ¿verdad? De manera excepcional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de un amparo directo y lo resolverá. Ahora, ¿qué voy a explicar ahorita? Pues los casos de excepción en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a conocer y resolver de un amparo directo. Pero son casos especiales, ¿eh? Porque acuérdate que lo que menos quiere la Corte, ¿qué cosa es? Tener trabajo. Tener trabajo. Entonces, solo en casos especiales la Corte conocerá y resolverá un amparo directo. Los voy a explicar ahorita. Tu obligación como abogado o abogada el día de mañana es que si haces una demanda de amparo directo, ¿a quién se la vas a dirigir? Al tribunal colegiado de circuito. Al colegiado de circuito, por grado. Ahora, en el tribunal colegiado de circuito hay 3 magistrados, 3. Uno de ellos es el presidente del colegiado por un año. Al año siguiente le toca la presidencia del colegiado al otro magistrado y al año siguiente le toca al otro magistrado y al 4º año regresa al primer magistrado. Se van rolando la presidencia. Ahora, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito recibe una demanda de amparo directo, ¿sí? Pues tiene que leer la demanda el secretario de acuerdos y dictar el auto si admite o desecha la demanda. En esa lectura, el secretario de acuerdos puede encontrar algunas situaciones que puedan resultar relevantes. Y le dice al presidente del colegiado: oiga, señor presidente del colegiado, yo creo que este asunto es relevante. Yo creo que de este asunto, usted como magistrado, consensado con los otros 2 magistrados, deberían considerar, determinar si este asunto es o no relevante. ¿Sí? Entonces, los 3 magistrados se reúnen para determinar si un amparo directo es relevante o de trascendencia jurídica. Y si los 3 magistrados determinan que el asunto es de relevancia, de importancia, de trascendencia jurídica, entonces los 3 magistrados, el colegiado, hace un acuerdo donde le solicitan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí?, que de considerar que el asunto es relevante, atraiga el amparo directo a la Suprema Corte para que entonces ese amparo directo se tramite y se resuelva ¿por quién? Por la Suprema Corte. Por la Suprema Corte de Justicia. Pero ojo,
el tribunal colegiado de circuito no le puede ordenar a la corte. ¿Por qué no le puede ordenar a la corte? ¿Por qué no le dice, oye, ahí te mando este amparo directo y te lo quedas y lo tramitas? ¿Por qué? Porque es Porque Porque es jerárquicamente menor. Entonces, el colegiado le dice, oye, Suprema Corte, nosotros, integrantes de este colegiado, creemos, consideramos que este amparo directo es de importancia y trascendencia jurídica, ¿sí? Entonces, nosotros te proponemos, te pedimos que hagas valer tu facultad ¿de qué? de atracción. De atracción, tu facultad de atracción. ¿Sí? Entonces, la Suprema Corte de Justicia revisa la demanda de amparo, ¿sí? Y la Corte puede determinar en dos sentidos, ¿no? Puede determinar quedarse con el amparo directo para ella tramitarlo y resolverlo, o cuál es el otro sentido. ¿No atraer el caso y dejar que el tribunal lo resuelva? Exactamente, exactamente es esa. O el otro sentido es que la Corte le diga al colegiado, ¿qué crees, tribunal colegiado? Ya revisé el amparo directo y aquí no hay cuestiones trascendentes ni de relevancia jurídica. Por lo tanto, no hago valer mi facultad de detección y te lo quedas tú. Y se lo regresa al colegiado. ¿Y qué tendrá que hacer el colegiado? Resolverlo. Resolverlo. Ni modo que le diga a la Corte, no, Corte, no, te lo quedas. Pues, ¿qué te pasa? Entonces, quiere decir que la Corte no quiso atraer el asunto a su conocimiento y se lo regresa al colegiado y le indica que se lo quede para que lo resuelva el colegiado. Ahora, si la Corte, ¿sí?, acepta atraer el asunto a su conocimiento, la Corte va a emitir un auto donde le diga al colegiado que efectivamente en ese amparo directo hay asuntos de importancia o trascendencia jurídica, por lo que la Corte acepta la atracción del asunto y se queda con el amparo directo para tramitarlo y resolverlo en la Corte. Pero es cuando ahí la Corte aceptó hacer uso de su facultad de atracción. Ahora, esto que te estoy platicando está en la Constitución y está en la Ley de Amparo, la facultad de atracción de la Corte. Con esta facultad de atracción, la Corte puede allegarse de asuntos que originalmente no le corresponde a ella resolverlos, pero que con esta facultad que ella tiene, se lo quita la autoridad que debe resolverlos para quedárselo ella y ella lo resuelve. Ahora, hay amparos directos que el colegiado no dice nada. El colegiado no le dice a la Corte, oye, Corte, creo que este asunto es relevante, a ver si traes el asunto a tu conocimiento. No. A veces, ¿sabes quién se lo pide a la Corte? A veces no es el mismo tribunal colegial. A veces quien se lo pide a la Corte es el fiscal general de la República. Acuérdate que hay un personaje en los juicios de amparo que se llama ¿cómo? Ministerio Público Federal. El Ministerio Público Federal. Entonces, cuando llega una demanda de amparo directo al colegiado, el colegiado le va a dar una copia de la demanda al Ministerio Público Federal. El Ministerio Público Federal lee la demanda de amparo y le dice a su jefe, ¿quién es su jefe? El fiscal general de la República. Le dice, oiga, en este amparo que llegó a tal colegiado, creo que hay un asunto relevante o de importancia. Y el colegiado no le ha pedido a la Corte qué cosa, que haga valer su facultad de atracción. Entonces yo, Ministerio Público, se lo pido a usted, jefe fiscal general de la República, para que sea usted el que le pida a la Corte que ¿qué? ¿Atraiga el asunto? Que atraiga el asunto.
el fiscal general de la República, con acuerdo de sus asesores jurídicos, pues va a determinar si le pide o no la Corte qué cosa. La atracción del asunto. La atracción. Ajá. Entonces, no nada más el colegiado de circuito le puede pedir a la Corte que atraiga el asunto, también puede pedirlo el fiscal general de la República. Quien no puede pedirle a la Corte que atraiga el asunto, quien nunca va a poder pedirle a la Corte que atraiga el asunto, ¿quién será? ¿El quejoso? El quejoso ni el tercero interesado. Ellos no le pueden pedir a la Corte que atraiga el asunto. ¿Sí? O bien, ¿quién le puede pedir a la Corte que atraiga el asunto? El colegiado y el fiscal. Ella oficiosamente, la misma Corte de manera oficiosa, ¿qué cosa? Lo atrae. Lo atrae. O sea que la Corte puede hacer valer su facultad de atracción a petición de parte, que sería a petición del colegiado o del fiscal general de la República, o de manera oficiosa. Puede resultar que llegue un amparo a un tribunal colegiado de circuito, ¿sí? Y que el colegiado de circuito no le pida a la Corte que atraiga el asunto, ni el fiscal tampoco. La Corte, cuando se le pegue la gana, le puede decir al colegiado: óyeme, colegiado, ya me enteré que llegó contigo un amparo directo, el número tal, y ese amparo para mi Corte es de importancia y trascendencia. Lo atraigo a mi conocimiento. Ahí no le va a pedir permiso a quién. Al tribunal colegiado. Al colegiado, ¿verdad? Ahí le ordena, me lo mandas. Entonces es cuando la Corte hace valer la facultad de atracción de manera oficiosa. Ahora, aquí el punto es que tú como abogado, tu obligación es que si vas a hacer una demanda de amparo directo, tú se la dirijas ¿a quién? Al tribunal colegiado. Al colegiado. Tú nunca se la vas a dirigir a la Corte, tú al colegiado. Esto que te estoy contando de que se haga valer o no la facultad de atracción a petición o de manera oficiosa, eso es una cuestión interna del propio colegiado con la Corte o del propio fiscal con la Corte. Pero ahí el quejoso y el tercero son ajenos. Entonces, nunca se te ocurra hacer una demanda de amparo directo dirigida ¿a quién? A la Suprema Corte. A la Suprema Corte. Va al colegiado. Ya el colegiado sabrá si le pide a la Corte que haga valer su facultad, o si lo hace el fiscal, o si la Corte oficiosamente lo jala. Si la Corte hace valer su facultad de atracción de manera oficiosa o a petición de parte, el mismo colegiado le va a avisar al quejoso y le va a avisar al tercero que su amparo ya no se va a tramitar ¿en dónde? ¿En el tribunal? En el colegiado, que se vayan a la Corte, porque ya lo atrajo. El mismo colegiado les avisa. ¿Sí? Ahora, aquí el punto es, oiga, maestra, ¿y en qué casos? ¿Sí? El asunto, el amparo directo, va a resultar como. ¿Cómo necesita ser el asunto para que lo atraiga? ¿Trascendencia jurídica? De trascendencia, de importancia y de relevancia, maestro, para la Corte. ¿Cómo saber si estamos en un amparo directo donde hay elementos para que la Corte lo atraiga? Bueno, la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia es una facultad que tiene de manera constitucional y de manera legal. La Constitución Federal y la Ley de Amparo establecen, ¿sí? Establecen la facultad de atracción. Pero en ninguna parte de la Constitución, de la Ley de Amparo, ni de la jurisprudencia te explica qué debe entenderse por un asunto trascendente de relevancia o de importancia jurídica. No te lo dice.
Entonces, prácticamente es una facultad discrecional de quién. Pues de la Corte, ¿no? De la Corte. La Corte es la que determina discrecionalmente si un asunto es de importancia o trascendencia jurídica. Perdóname, pero todos los amparos que promueve Blanca, todos los amparos que promueve tu maestra Blanca Laura Rivero Banda, pues para Blanca todos esos amparos, ¿qué son? Trascendentes. Pues de importancia y trascendencia, ¿no? Sí, pero falta que diga la Corte. Entonces no hay un criterio definido. Por eso entonces se convierte en una facultad discrecional. Ahora, yo he tenido la oportunidad, por estar en la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, pertenecer a ella. Ahí luego, antes de la pandemia, hacíamos muchas reuniones presenciales. Entonces, pues ahí van todos los doctores en Derecho, ¿verdad? Ahí estaba la crema innata de la cuestión jurídica, hacían desayunos, comidas, y pues ahí estábamos, ¿no? Entonces, muchas veces me tocó compartir mesa con el exministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel, ¿no? Autor de libros de amparo. Entonces ya ahorita pues ya es una persona mayor. Entonces me tocaba compartir mesa con él en un desayuno, en una comida. Y una vez platicando me dice, tú, mijita, ¿tú qué haces? Ah, le digo, yo, doctor, le digo, yo soy académica 100%, abogada litigante. ¿Dónde das clases? Yo doy clases en FES Aragón, doctor. ¿Y a qué no sabe de qué doy clases? ¿De qué? De amparo. Ah, ya decía yo que se te veía la cara inteligente, me dijo. No podías dar otra materia que no fuera amparo. Claro, doy amparo. Le digo, por cierto, doctor, ¿me permite hacerle una pregunta? ¿De amparo? Sí. Y le digo, porque mire, yo he tratado de buscar la respuesta y no la encuentro. Y no sé qué decirle a mis alumnos cuando les doy esta clase. Dime. Y le digo, oiga, ¿qué debe entenderse? Usted fue presidente de la Corte, le digo, ministro, le digo. ¿Usted qué se debe entender por un asunto de importancia y trascendencia para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia atraiga un asunto a su conocimiento? Porque ni la Constitución, ni la ley de amparo, ni la jurisprudencia definen esto. ¿Y sabes qué me contestó? Ay, mijita, pues te lo voy a contestar así, ¿sí? Cuando se nos pega la gana. O sea, en conclusión, es una facultad común. Discrecional. Discrecional. ¿Sí? Entonces, la experiencia ha determinado que amparos directos que han llegado a la Corte se consideran de importancia o trascendencia jurídica, número 1, cuando el asunto ha sido mediático. Cuando el asunto es mediático, cuando se está litigando en los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, caso Florence Cassés, casos guarderías ABC, caso la discoteca Salobombo, asuntos que han tenido mucha relevancia por la mediatez, porque han sido difundidos en los medios masivos de comunicación. ¿Sí? O cuando de ese amparo se puede derivar un criterio jurisprudencial novedoso. Es cuando la Corte considera que el asunto es relevante y lo jala. Fuera de esos casos no se ha visto otros. Esos amparos de Florence Cassés, guarderías ABC, Lobomba, muy, muy famosos, esos no se han resuelto amparos directos en un colegiado, se han resuelto en la Corte. La Corte los atrae por la mediatez. Bueno, hasta aquí le dejamos. Regresamos una semana completita de vacaciones. Si Dios quiere, regresamos el lunes 18 de abril, en línea, ¿no? Porque los lunes son en línea. Y pues continuaríamos con amparo directo, para después pasar a la competencia por materia y luego a la competencia por territorio.
Entonces, pues les deseo felices vacaciones, los que van a salir a disfrutar un poquito, que ya nos hace falta, los que no, bueno, pues quédense ahí en casita, ayúdenle a su papá, a su mamá, a lo que nunca hacen ustedes, ¿verdad? So pretexto de la escuela, pues ayuden un poquito en casa y pues pásensela bonito. Entonces, si Dios quiere, nos vemos el día 18 de abril para empezar la semana número 11 de clases, ¿sí? Felices vacaciones, chicos. Hasta pronto. Muchas gracias, profesora. Bye. Gracias, nos vemos, profesora. Bye. Bye. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.